Es probable que pueda mejorar en algunos aspectos. Tal vez lo que dije fue más eficaz. Todo cambió cuando se publicó la entrevista más reciente de Johnny Lamb. De lo que se pensaba iba a ser una reunión rutinaria, surgió una tormenta de fuego. Sus antiguos patrocinadores ahora están expresándose. Las secciones de comentarios están totalmente alocadas. Como resultado, los cargos están volando y el apoyo se está reduciendo. ¿De qué manera exacta sus palabras fueron percibidas como erróneas? Los residentes de larga duración ya no están. Esto va más allá de una simple charla. Las cosas están subiendo de temperatura, y no van a mejorar a partir de ahora. Su más reciente entrevista con Johnny Lamb se suponía que iba a ser el regreso triunfal de ella. Durante meses, su vida privada y liderazgo en Daystar fueron blanco de rumores, críticas y protestas públicas. Finalmente se puso de pie para corregir las cosas. Según los anuncios, su actuación fue la más sincera hasta el momento. Este tipo de discurso emocional puede tener el potencial de mejorar las circunstancias. Muchos sintonizaron de real Johnny Lamb con la esperanza de que el programa pudiera arrojar luz sobre lo sucedido, y quizás, obligarla a afrontar algunas consecuencias. Lo que recibieron, sin embargo, fue muy distinto y profundamente inquietante para muchos. Desde el principio, Johnny parecía estar actuando. Su comportamiento era sereno, su voz era suave y su mensaje resultaba diáfano. Es una mujer piadosa que podría manejar cualquier cosa que la vida le pusiera enfrente. Ella relató historias acerca de su infancia, sus adversidades, su espiritualidad y su matrimonio con el fallecido Marcus Lamb. Su dibujo retrataba a una mujer que había atravesado adversidades y se había vuelto más fuerte. No obstante, aunque estaba incompleto, al menos una parte de él probablemente era precisa. Brinda un relato honesto. Un problema importante que se necesitaba abordar pero que fue totalmente ignorado durante la discusión. Sus creencias y su pasado fueron los temas principales. Y estos asuntos la llevaron a ser famosa. Cuando hablaba de su reciente matrimonio con Doug Weiss, las fechas no concordaban exactamente. Según ella, pasaron 6 meses de tristeza antes de que pensara en poner fin a su tristeza y seguir adelante. Sin embargo, hizo su reservación para las vacaciones antes de haber superado su tristeza. Se notó aquel hecho. Muchos observadores en línea reflexionaron sobre el contraste entre la aparente tristeza de alguien y su disposición para seguir adelante con los planes. Peor aún, Johnny evitó tratar los problemas fundamentales. Aparentemente, Daystar ha sido objeto de quejas. Pasó rápidamente junto a ellos. Las grabaciones de vídeo realizadas por su hijo Jonathan, que aparecieron y mostraron una faceta completamente nueva de ella. Se jactó de no haber visto vídeos en YouTube ni oído podcast. Muchos tuvieron problemas para creerlo, dado que su propio equipo de medios estaba reaccionando a esas imágenes. Numerosas personas notaron la discrepancia porque era evidente. Para no afrontar las realidades desagradables, Johnny siguió narrando la misma historia de siempre sobre cómo era una mujer centrada en Dios, incomprendida y objeto de los malhechores. Parecía más un esfuerzo para manipular la trama que un momento genuino. Sus ojos llorosos y susurrados parecían que se habían ensayado previamente. Aparentemente, todo, hasta los elementos que parecían auténticos, como sus recuerdos de Marcus, no eran más que un intento de desviar la conversación hacia temas menos graves. Al finalizar la conversación, el ambiente había cambiado. Lo que se suponía que sería una sesión para sanar y mejorar las cosas se volvió peor. Se la acusó de utilizar su fe como un apoyo en lugar de un prisma para esquivar el enfrentamiento con los asuntos fundamentales. Hubo numerosos comentarios, algunos de detractores que se manifestaban abiertamente y creían que su crítica era justificada, y otros de seguidores decepcionados de larga data. Era indiscutible que Johnny había perdido el apoyo de sus admiradores. Sorprendentemente, había rechazado a un número aún mayor de personas. Mientras intentaba mejorar su reputación, Johnny probablemente no se dio cuenta de que la gente esperaba que ella fuera auténtica en lugar de perfecta. Tenía que asumir la responsabilidad, ser franca y honesta con ellos. En cambio, se les enseñaron técnicas adecuadas de procesamiento de imágenes. En lugar de cerrar el capítulo,
dejó abierta la puerta a nuevas dificultades. Es posible que la misma entrevista que se suponía iba a restaurar su imagen terminó perjudicándola. La noticia de que Johnny Lamb se volvería a casar con Dr. Doug Weiss debería haber colmado a todos con alegría y optimismo. Una mujer resiliente encuentra el amor después de haber soportado grandes dificultades. Nadie aplaudió o felicitó cuando se dio la noticia. En cambio, se levantaron las cabezas, se notaron silencios incómodos y surgió un creciente alboroto en línea. A pesar de lo que debería haber sido un momento de éxito personal, un halo de misterio persistió en torno a él. Pronto se desató un escándalo público. Marcus Lamb, junto con su esposa de mucho tiempo, Johnny, fue uno de los fundadores de The Star Television Network. Su deceso fue reciente. Más allá de ser su cónyuge, él era más. Era su compañero de ministerio, el padre de sus hijos y un personaje importante en la televisión y la radio cristianas. Su muerte, en el final del año 2021, sorprendió a la comunidad religiosa. Muchos los consideraban una pareja espiritual, más allá de simplemente ser matrimonio. La gente tenía curiosidad y preguntó, ¿ya? Cuando Johnny comunicó que estaba comprometida con Doug Weiss en 2023 y después se casó de inmediato. El momento fue la principal causa de incomodidad. Johnny manifestó su gran tristeza por la muerte de Marcus. Los que estaban atentos se dieron cuenta de algo extraño cuando ella mencionaba, en las entrevistas, las noches solitarias y los corazones rotos. Doug y Johnny fueron vistos juntos en público menos de un año después de la muerte de Marcus. Después llegaron las fotos de la luna de miel. Tras la celebración de la boda, las personas empezaron a hacer los cálculos y no quedaron contentas con el resultado. De acuerdo con Johnny, no tenía el propósito de seguir adelante tan rápido, pero así lo había dispuesto Dios. Según ella, apareció una puerta y pasó por ella. Por el contrario, las palabras parecían muy pulidas y ensayadas. Era bastante aceptable que ella se volviera a casar. Sus pensamientos estaban plagados de inquietudes relacionadas con la puntualidad, la velocidad y, sobre todo, la veracidad. Parece que se estaba abriendo un nuevo capítulo, pero ¿estaba ocurriendo algo más al mismo tiempo? Cuanto más hablaba Johnny sobre ello, peor parecía volverse. En su entrevista ahora célebre, ella confesó haber estado deprimida durante 6 meses, lo cual fue un intento de aclarar las cosas. Una multitud de personas reflexionó sobre esta línea. En pocas palabras, ella había organizado el viaje con su nuevo prometido y lo reservó 6 meses antes. Otros compararon las marcas de tiempo. Las personas se sintieron incómodas en cada momento. Después de la muerte de Marcus, cuando ella apareció con Doug por primera vez, al anunciar el matrimonio, en la luna de miel y luego. No solo el periodo de tiempo era importante. La forma en que lo explicó Johnny. Como si el verdadero problema fueran las personas que se mostraron en desacuerdo con su matrimonio. Ella insistió en que esto era un plan orquestado por Dios. Afirmó que su decisión no fue determinada por sus emociones, sino por su fe, y que Dios la orientó. No obstante, muchos no consideraron que ese periodo fuera divino. Parecía que la modificación se realizó sin demora. A medida que Johnny recurría más a su religión para eludir las preguntas difíciles, la gente decía con mayor frecuencia que se escondía detrás de su fe. Después de eso, empezaron a difundirse rumores acerca del auténtico origen de su relación con Doug. Una de las personas que conocía era Doug Weiss. Era un visitante habitual de The Star. Conocía bien el trasfondo de Johnny. Esto llevó a que muchos se preguntaran si la relación de la pareja era totalmente nueva o había ido evolucionando poco a poco durante toda la vida de Marcus. El rumor se propagó rápidamente por Internet, a pesar de que no había evidencia, y Johnny hizo poco para detenerlo. Ella optó por eludir las preguntas en vez de enfrentarlas directamente. Ella meditó acerca de sus emociones, posibles soluciones y su carta a Dios. Mientras ella compartía anécdotas sobre la oración, se difundieron rumores y acusaciones. El grupo de Star es el escenario de varias historias que incluyen asuntos personales y laborales. En el centro de todo esto había una boda, que no era simplemente una decisión privada. Muchos lo interpretaron como una señal de cambio en la autoridad,
el enfoque y tal vez incluso la ideología. La situación se agravó a causa de las reacciones de sus hijos. Más tarde, se filtraron grabaciones de audio de su hijo Jonathan Lamb expresando su enojo y frustración hacia su madre. Prosiguió describiendo la dinámica familiar de estrecho vínculo, el proceso oculto de toma de decisiones y el comportamiento controlador y egocéntrico de Johnny. Cuando Johnny intentó desviar la atención de la situación afirmando que el negocio familiar era privado, ya era demasiado tarde. Jonathan lo dejó muy claro. Era evidente que algo no estaba bien. Según algunos, la tarjeta de Star Ministry se hizo cargo de los gastos de Johnny durante su viaje. Aunque ella negó con vehemencia la acusación, empezaron a aparecer en Internet artículos que parecían confirmarla. Johnny afirmó que había asumido todos los gastos económicos y que ya no existían problemas con los errores. No obstante, ya existía escepticismo público. Algunos empezaron a preguntarse si los ministros estaban gastando en lujos con su propio dinero. Es bastante difícil eliminar esa pregunta. A pesar de todo esto, Johnny continuó apareciendo en The Star para conducir programas, dialogar con los invitados y transmitir verdades espirituales. Como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, las cosas habían cambiado. La confianza que la gente solía tener en ella se quebró. La mujer, que antes creían que era una líder espiritual fuerte, ahora parecía distante, a la defensiva y no podía escuchar lo que se estaba diciendo. No fue solo una boda. Se trataba de cómo las personas veían a Johnny, que era responsable, y si había sido honesta con aquellos que la habían ayudado durante años. Casarse nuevamente con Doug Weiss no fue únicamente una historia de amor. Se convirtió en una pista de un problema mayor. Con el tiempo, se fueron haciendo cada vez más preguntas. ¿Se recuperó Johnny demasiado pronto? ¿Ya tenía ella un novio antes de que Marcus muriera? ¿A qué se debió que evitara las preguntas más sustanciales de la entrevista? Es posible que ella haya ocultado decisiones que muchos consideraban sospechosas o egoístas al referirse a su fe. Johnny no ha podido hallar una solución a esta difícil pregunta. En cambio, ha reafirmado que todo estaba bien, que el momento era perfecto y que la crítica es producto de aquellos que no conocen su lucha espiritual. No obstante, en el campo del servicio público, las opiniones son importantes. La segunda unión de Johnny ha dejado una impresión, independientemente de lo que ella sienta al respecto. Algunos espectadores simplemente no pueden apartar la vista de ese letrero de advertencia. Algunas personas dejaron de ver The Star debido a esto. Cuando Johnny Lamb trató de iniciar una nueva etapa en su vida, muchos de sus seguidores pudieron haber sentido que se quedaban colgados. Una celebración de amor y sanación se tornó en una discusión sobre interrogantes sin respuesta y sobre una perspectiva acerca de la incertidumbre. Las preguntas sin respuesta seguirán existiendo hasta que sean atendidas con respuestas directas, claras y sin sesgos. Lo que realmente enfureció a la gente no fueron las fotos de vacaciones ni el vestido de novia. Algo no estaba bien. Había escasez de expresión. La gente rehuía hablar de ello. Además, recuperar la credibilidad de los líderes religiosos no es una tarea sencilla. Johnny Lamb tuvo la oportunidad de expresar sus ideas. Las cámaras, las luces y el escenario eran su responsabilidad. Después de años de lidiar con problemas, rumores e indagaciones, finalmente se sintió lista para afrontar lo que le había sucedido a ella y a la iglesia que ayudó a fundar. Más bien, fueron agasajados con un espectáculo prolongado y meticulosamente orquestado. No es un reconocimiento ni un progreso importante. Simplemente es material adicional. Argumentos reflexivos coexistieron con desviaciones emocionales y clichés religiosos vagos que parecían más un intento de eludir que de afrontar los hechos. Era evidente que Johnny nunca iba a proporcionar demasiada información de fondo. Comenzó hablando sobre la confianza, luego se refirió a cómo avanzar después de una pérdida y a la capacidad de Dios para abrir caminos. Ella habló con un tono calmado y con una selección intencionada. Aunque insinuó las dificultades que había soportado, permaneció callada cuando le pidieron que hablara. Encubrimientos, maltrato y responsabilidad. Ella optó por confiar en gran medida en una historia que ha sido contada innumerables veces antes. La mujer de Dios poderosa,
que se enfrenta a sus enemigos con valentía como si fueran lobos, es un enigma para el mundo. Sin embargo, no es como otros problemas de relaciones públicas. No tenía nada que ver con un chiste inapropiado o un titular mal redactado. Dentro de la familia, aparecieron serias acusaciones de malversación financiera, engaño, manipulación espiritual y abuso. Desde el inicio de esta crisis, ha eludido confrontar los problemas directamente a través de la negación y la evasión, así como intentando dominar el relato. Durante la entrevista, se abordó abiertamente el caso de Jonathan Lamb, hijo de ella, cuyo récord fue filtrado. Revelaciones de audio que mostraban numerosos conflictos familiares ocultos y sufrimientos, así como acusaciones de que Johnny actuaba con deshonestidad y egoísmo en sus decisiones personales y como líder de Daystar. Su respuesta fue: no lo he escuchado. Ella continuó diciendo que ni siquiera había visto los vídeos de YouTube o podcast relacionados. Ella dijo que todo era engaño y retórica vacía. No obstante, la gente no lo creía. En cuanto a por qué, eso es desconcertante. Esto fue más que solo una conversación en línea. Su propio hijo, una exaliada de ella y del ministerio, estaba ahora expresando públicamente sus opiniones con gran fervor. Su voz realmente dolía. Estaba completamente herido y traicionado. Johnny ni siquiera deseaba admitir que parecía distante, calculada y desinteresada. Cuando ella desestimó la idea, no pareció valiente. Era más como si intentara ocultar que su casa estaba en llamas. Algunos empezaron a dudar de cómo ella había podido aprobar los vídeos de respuesta si no había escuchado las grabaciones. Una cuestión es que el equipo de relaciones públicas de Johnny había estado respondiendo en línea con publicaciones que intentaban aclarar la situación y proteger su reputación. O bien estaba implicada, o bien se hacía la inmunidad mientras ponía a otros a cargo de sus problemas. En cualquier caso, no era atractivo. En relación con su segundo matrimonio, fue con Doug Weiss. Que ella siguiera tan rápidamente no fue lo único. A pesar de todo, a muchos les enfureció por sí mismo. Fue en sus palabras donde lo describió. Dios perfeccionó el momento. Continuó diciendo: Él sanó mi corazón. Si el momento hubiera sido más claro, habría sido suficiente. Los que estaban mirando ya lo han calculado. Ella empezó a salir con Doug después de la muerte de Marcus Lamb, y todos lo sabían. Fue lo que ellos percibieron. Ellos registraron los tiempos. Cuando Johnny dijo que estuvo triste durante 6 meses, parecía más bien una tarea que marcar que un verdadero viaje emocional. Nadie deseaba que las cosas fueran perfectas. La verdad era lo que buscaban. Su intención era ofrecer claridad. Ellos deseaban que ella reconociera que fue difícil, que sintió dolor y que probablemente no manejó las cosas adecuadamente. No obstante, Johnny tomó la iniciativa. Ella afirmó que la voluntad de Dios siempre estaba presente en su vida y que la oración era su instrumento para tomar decisiones. Sin embargo, no experimenté la fe debido a esa lógica. Todo tenía un aire de engaño. A medida que avanzaba el discurso, parecía desconectada del público. Ella no estaba intentando confesar, sino persuadirlos, mostrando una imagen de sí misma que era inexacta y contradecía a su personaje en pantalla. En vez de estar basado en las emociones auténticas y preocupaciones relevantes que motivaron a muchas personas a hablar al principio, fue elaborado y ensayado. A continuación, se realizaron preguntas relacionadas con las finanzas. Se alegó que Johnny había empleado los fondos de la iglesia para asuntos personales, como su luna de miel con Doug Weiss. Cuando fue interrogada acerca de ello, se le hicieron acusaciones graves. Eso no es cierto. Yo misma lo pagué, dijo ella. No se aportaron pruebas. Nadie recibió los registros. Se mantuvo convencida de que su palabra era suficiente, a pesar de que muchos otros ya la habían dejado. La deshonestidad aumentó las sospechas de la gente. Johnny continuó hablando, y a medida que lo hacía, seguía dando la impresión de que había sido blanco de acusaciones maliciosas. Lo único que no dijo fue: entiendo por qué la gente está molesta. Además, ella nunca reconoció el sufrimiento ajeno. Su recuperación, su pérdida y la verdad fueron sus prioridades principales. Por esa razón,
El discurso pareció carecer de contenido. Su incoherencia fue más problemática que su discurso inadecuado. Al eludir las inquietudes más apremiantes, su público terminó con más interrogantes que respuestas. ¿En qué estado se encuentran las acusaciones de abuso por parte de un familiar? Pero, ¿qué pasa con las afirmaciones de que Marcus y ella sabían pero no hicieron nada? ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que trataron de expresar sus opiniones pero fueron silenciados? ¿Dónde queda la gente que invirtió en Daystar? Lo observó durante años y ahora se siente engañada. Todas esas preguntas quedaron sin respuesta. A algunos de ellos, nadie les prestó atención. Lo que el silencio transmitió fue más profundo que cualquier palabra dicha. Confiar en otra persona es inusual, especialmente en comunidades religiosas. Estoy impresionado. Concéntrate en ti mismo. La gente deja de confiar en los líderes cuando estos eluden asumir la responsabilidad y comienzan a mentir para encubrir sus mentiras, lo que no solo les perjudica a ellos mismos, sino también a todos los que están cerca. Esto duele. Que Johnny no enfrentara la verdad era más que una simple oportunidad perdida. Muchos consideraron que esto era prueba de que ella no estaba dispuesta a hacerse responsable por lo que hizo mientras estaba en el cargo. A medida que seguía ocultando la verdad, la gente que antes la admiraba se fue alejando. Después de la entrevista, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. La ira estaba muy extendida en varias plataformas de redes sociales. Los espectadores de larga data se sintieron engañados, según indicaron. Se informó que algunos habían dejado de usar Daystar. Se creía que Johnny estaba en las oraciones de muchos. A pesar de que no creían en su historia, todavía mantenían la esperanza de que ella revelara la verdad. Lo que parecía ser una oportunidad para corregir las cosas me generó más motivos para dudar. El legado ya debilitado se volvió mucho más frágil debido a un nivel adicional de desconfianza. A pesar de que es comprensible el deseo de Johnny Lamb de ser la protagonista de la historia, sus actos mostraron algo mucho más siniestro. Ella decidió eludir la confrontación de la verdad evitando cuestionar. Los que creían en ella están abandonando el barco sin siquiera esperar las respuestas. Es trágico ver la caída de una persona prominente cuya reputación se basa en la fe, la honestidad y la familia. Durante muchos años, Johnny Lamb fue una de las principales impulsoras de Daystar TV, a la que contribuyó en convertirla en una de las más importantes cadenas cristianas de televisión del mundo. Entre sus múltiples papeles en la sociedad estaban los de madre, esposa, líder y cristiana devota. Lamentablemente, la red está actualmente en medio de un torbellino de acusaciones, desconfianza pública y un problema de liderazgo que no puede solucionarse con una declaración bien redactada. Por lo tanto, todo eso ahora está en entredicho. Fue un proceso paulatino. Al principio, los indicadores eran apenas perceptibles. Después, se hicieron más grandes y visibles. Las especulaciones de que Daystar estaba atravesando problemas comenzaron a difundirse, y rápidamente se propagaron rumores de conflictos familiares dentro de la familia Lamb. Después de eso, llegó el gran golpe. Jonathan, el hijo de Johnny Lamb, fue escuchado hablando sobre asuntos personales delicados y angustiantes. Él tocó, entre otros temas, la increíble supuesta ocultación de la violación a su propia hija, la nieta de Johnny, así como las disputas familiares y el chantaje emocional. Un asombro se extendió por la multitud. No fue solo una narrativa sobre una familia disfuncional. Se dice que estas acciones contradecían todos los principios anunciados por Daystar. Muchos estaban interesados en saber. No se obtuvo respuesta a su petición de transparencia. Parece que Johnny no estaba siendo honesta cuando hablaba. Se podría decir que era como intentar arreglarlo. Durante la entrevista, Johnny negó categóricamente las acusaciones de maltrato. A su juicio, las acusaciones eran infundadas y tenían como objetivo dañar su reputación. Ella no sabía que nada de eso estaba ocurriendo en su casa. Sin embargo, para muchas personas su negación no fue suficiente. Si realmente no lo sabía, ¿por qué no declaró su intención de investigar? ¿Por qué no le importó nada a la gente involucrada? En cambio, lo que dijo se escuchó distante, reservado e irrespetuoso.
Me costó trabajo ver a la mujer en pantalla como una líder cristiana compasiva porque parecía estar más interesada en resguardar su reputación que en descubrir la verdad. El hecho de que se hicieran reclamaciones de efectivo complicó aún más las cosas. Se alegó que el presupuesto del ministerio pudo haber sido malversado. Incluso después de la muerte de Marcus Lamb, se comentaba que Daystar había financiado la luna de miel de Johnny con Doug Weiss. A pesar de que Johnny, quien decía haberlo pagado por su cuenta, lo negó, empezaron a circular informes en la red que parecían contradecirla. Se hicieron algunas preguntas difíciles. ¿Es posible que alguien esté usando Daystar como una pequeña cuenta de ahorros? ¿Se habían empleado los dones del Evangelio para el consuelo de esa persona? Muchos de los espectadores y colaboradores de Daystar, que llevaban mucho tiempo en el programa, empezaron a sentirse engañados. Algunos aportaron sus últimos $20 o más, con la esperanza de que se utilizaran para misiones en lugar de vacaciones frívolas. Johnny's silencio solo empeoró las cosas, ya que las acusaciones no habían sido probadas en la corte, lo cual ya era malo. Ella estaba evadiendo la responsabilidad y esquivando preguntas al mismo tiempo. Las tensiones empezaron a acumularse en la red. Se oyeron rumores sobre conflictos internos, cambios en la dirección y falta de claridad acerca de quién estaba realmente al mando en la organización. Los individuos que habían trabajado allí anteriormente empezaron a contar sus propias historias, algunas de gran importancia y otras no tanto. Todos ellos mostraban un entorno en el que se consideraba a la traición como una señal de deslealtad y donde la lealtad tenía más valor que la honestidad. Menos personas empezaron a sintonizar. Los que llevaban mucho tiempo sintonizando afirmaron haber perdido la fe en los maestros. Se convirtió en un campo de batalla ideológico en las redes sociales. Algunos apoyaron a Johnny con firmeza, mientras que otros deseaban su renuncia. Lo que antes parecía una sólida comunidad cristiana ahora se asemejaba a un grupo dividido que se sostenía por un hilo. A pesar de que Johnny se encontraba en una mala situación, continuó comportándose como víctima. Habló de las luchas realizadas entre fantasmas. Ella describió cómo Satanás trató de impedir los planes de Dios. Ella sostuvo que la verdad saldría a la luz y que era inocente. Sin embargo, muchos confundieron eso con un intento de distracción. No estaban buscando metáforas espirituales demasiado amplias. Eso era lo que deseaban. En vez de recurrir a estrategias de relaciones públicas o utilizar la Biblia como pretexto, su líder ideal asumiría la responsabilidad. Hay destrucción ocurriendo en la actualidad. Para Daystar, no se trata solo del espectáculo. Es la morada sagrada de millones de personas. No obstante, la casa en este momento no está estable. Es difícil recuperar la confianza una vez que se ha perdido. Mientras Johnny Lamb intenta modificar la narrativa en beneficio propio, se ha abierto un abismo entre la red y las personas a las que antes servía. No solo Johnny está en peligro, todos lo están. Al final de cuentas, todo se reduce a asumir la carga. Cuando los líderes religiosos dejan de tomar en cuenta las opiniones ajenas y empiezan a anteponer su reputación personal, las cosas empiezan a salir mal. La cuestión es si Daystar todavía tiene algún tipo de liderazgo que refleje sinceramente el corazón de Dios. Hacer las paces, curar y hallar la verdad todavía están al alcance de tu mano. Sin embargo, en ese camino, Johnny debe primero realizar algo difícil. Lamenta lo que has hecho mal. Hasta ese momento, la red no puede escapar la brecha entre su experiencia de realidad virtual y el mundo real. Y con cada pregunta sin respuesta, las grietas se hacen más grandes.